Hola y bienvenidos, y vamos a hablar de cómic europeo, de francesa clásica y a la vez es moderna. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Valerian, de Sigurd-Loth.inc. Hace muy poco, con armadura de Klaus, los autores originales, Christine y Messiers, permitieron básicamente a muchos colaboradores y amigos que tenían pues, el negocio de esto, continuar el mundo de Valerian. Luego hablaremos de Valerian porque es una serie clásica. La gracia de la serie de Valerian es que era muy propia y tenía un principio y un fin, era cerrado. Continuarlo era algo que tampoco querían hacer ni Christine ni Messiers, pero sí que tenían la gracia de que tenían unos compañeros en lo que es el mundo de la BD que tenían ideas sobre casos, sobre aventuras que podrían haber ocurrido durante el desarrollo de la serie original. Y les permitieron, hablaron entre ellos y permitieron hacer este tipo de aventuras. De ahí sale pues este Valerian Sigurd-Loth.inc, que trata pues algunos de los personajes clásicos, bueno, aparte de Valerian y Laurelin, recuperan algunos otros personajes, hablan de algo muy gracioso, que es muy actual, y es la idea de, digámoslo así, derechos de propiedad. En algunos momentos veis el dibujo, es precioso, porque es que Lupin y Lofré son geniales. O sea, quiero decir, Mathieu Lofré es brutal. Esto lo habéis visto ya. Si habéis leído Long John Silver, lo habéis ya visto. Su arte es alucinante. Y aprovechan para hablar tanto de derechos de propiedad, todo este asunto de el arte, el autor y esto, muy ligeramente, por lo más importante, que esto es lo que a mí me gusta, habla de negocios. Vale, ya sé que suena extraño, pero habla de negocios inmobiliarios de una forma poquito pues fraudulenta o aprovechada, muy de estos negocios actuales que van apareciendo de gente que acapara, pues aquí en España podemos hablar de pisos de alquiler, de edificios, lo que queráis. Habla de economía, o sea, estamos hablando de un cómic que habla de economía, y haces tú la leche, pues tienes un aburridísimo de narices. No. Es una aventura, como todo lo que es Valerian, son aventuras space opera, ciencia ficción. Hay viajes en el tiempo, que son los añadidos que tuvieron para hacerlo más interesante, lo que te permite visitar muchas épocas. En este caso, aparte de los mundos, hay muchas épocas que visitar y todo el cómic funciona como un tiro. La verdad es que se lee de un tirón, es muy divertido, con unos conceptos simples, sobre todo una historia que es una aventura pura y dura, que siempre ha sido Valerian. Pero el concepto, cuando digo simple, significa que no en ningún momento olvidan su objetivo, que es hablar de una metida de pata de unos viejos asociados de Valerian, y esa es la trama. Hay un montón de cosas alrededor, y luego pues hay cositas como los derechos de autor que os decía, el simple llano hecho de la responsabilidad, la ética. Hay muchas cositas, pero nunca dominan el relato. Es una de las grandes cosas que tiene Valerian, y es que es muy divertido, tiene un arte increíble siempre, el antiguo y el actual, que llevamos dos. La armadura era bastante más peculiar, era un arte más personal, pero en este caso es simplemente espectacular. La historia, ya os digo que se engloba dentro de lo que es la original de Valerian. Es cuando... esto es la original de Valerian, ¿vale? Estos 7 tomos integrales son los que tiene normal, donde está toda la serie. Pesan lo suyo. Mucho. Vale, voy a coger solo el primero porque es que pesan. Es una historia que, bueno, siempre ha sido muy clásica dentro de la ciencia ficción. Para que entendáis, esto es algo que ayudó al mismísimo George Lucas a hablar de ciencia ficción. De hecho, la nave que utilizan es muy parecida, curiosamente, al halcón milenario. No sé por qué decir eso. Es una serie de cómics que comenzó a finales de los años 60. De hecho, da muchísimas vueltas alrededor de todo lo que había en los 60, los 70, desde la Guerra Fría, bélica, a muchas cosas. Siempre tenían ese, digámoslo así, ese cariño por contar muchas cosas que ocurrían, pero no contar lo que ocurre. Hay pues muchos momentos paralelos a la historia, muchas reclamaciones. De hecho, hay algunos tomos que... del tomo 1, por ejemplo, ¿vale? De este que estoy usando en mundos ficticios, hablamos de muchas causas bélicas, de creación, etcétera. Todo Valerian ha sido siempre una serie increíble, divertidísima, de aventuras principalmente, pero nunca vacías. Y es algo que me gusta mucho. Y ahora es cuando vamos a... Sí, hubo una adaptación a cine de mano de Luc Besson. Besson, que revolucionó pues la ciencia ficción en Europa haciendo aquel famosa película Quinto Elemento, que todo el mundo recuerda muy bien, pero no le ha pasado lo mismo a Valerian. La gente suele recordarla bastante mal. Yo es una película que a mí me gusta.
Yo no sé por qué se llevó normalmente tan mala recepción. De crítica, pues es bastante tibia. Es una aventura igual, galáctica, con un montón de giros. Quizás el problema que tiene principal a nivel técnico, y cuando digo nivel técnico son apreciaciones, es que Besson está haciendo cine desde hace mucho tiempo y este regreso para crear esto, pues en su estilo francés de espectáculo, se lanza mucho a ser muy explicativo de todo. Engloba 2 álbumes e intenta explicarlo todo de una manera no concisa, sino intenta explicar todo el ambiente, todo el mundo, todo de una forma tan amplia que realmente en un momento dado ves que para explicar cómo funciona la agencia espacio-temporal, pues tienen una misión. Para poder explicar cómo funciona esto, tienen algo. O sea, aportan muchísimos detalles que en una serie de televisión probablemente nos habría encantado, una serie de televisión de esa potencia en 5 o 6 capítulos, en este caso me tiene una película muy muy larga con problemas de ritmo. Sin embargo, los actores están muy bien. De hecho, a mí me gusta mucho ese actor, me parece excelente, porque es un tío que siempre parece aniñado, es atractivo. Laurelin pues es un poco más borde con cara de Delevingne, que tampoco queda mal. Quiero decir, yo creo que toda la película funciona. Quizás el aspecto más interesante visualmente hablando de Valerian siempre fue que no había límites. En este caso se queda dentro de los límites de varios álbumes, para que lo entendáis, dentro del Imperio de los Mil Planetas y estas cosas, para que haya una trama. Pero pues todos esos mundos tiene que explicarlos mucho, y Besson ahí se explaya, se gusta a sí mismo, y como todo es, literalmente se dice mal, CGI, pero son efectos especiales, construcciones y diseños por ordenador, el problema es que la gente suele acogotarse mucho. El espectáculo es tremendo, y cuando lo ves en 3D también es brutal. Pero es algo que para una primera visualización en el cine es impresionante. En casa puede resultar más pesado. Y desgraciadamente ahora estamos en un mundo en el que vemos la televisión con el móvil en la mano y perdemos la atención. Es una película para cines. Aún así, ya os lo digo, no es perfecta. Tiene muchas salidas muy fáciles, pero no son salidas fáciles, son salidas que ya están ahí y ya se han planeado casi desde el principio, pero suele pasar con muchos cómics de la época. Para que lo entendáis, no están pensadas esas historias que tienen relación en el cómic, pero cuando las une no eran continuas, no era una pasaba y el siguiente tomo era la otra aventura. De manera que esa adaptación pues, es muy subgéneris, y por eso creo que ha recibido bastante mala crítica. A mí me pareció que es una película muy digna como adaptación, es espectacular, tiene algunas cosas divertidísimas, lo único que pues, le podemos achacar un ritmo bastante infernal en algunos puntos y excesivas explicaciones en algunos otros. No hacía falta muchas cosas que incluye, hay inclusiones que dices, no hace falta esto, ya lo podemos suponer. Pero habría que mostrar tanto y sobre todo pues introducir actores, elementos, cosas que más allá de estos actores principales que son jóvenes, preparados, pero no muy conocidos, pues para vender todo esto. Cuando Valerian probablemente en Europa se habría vendido de la leche solamente con el nombre de Valerian. Cosas parecidas, por ejemplo, si queréis algo parecido, acaba de acabar también la serie de Perceval con el quinto integral. Ha cumplido el 40 aniversario, para que entendáis un poco los conceptos. Esta es una obra más o menos de esa época. Y son todo obras de aventuras que se pueden leer perfectamente, casi por separadas. Algunas se van enlazadas, es primera y segunda parte, pero se pueden leer separadas porque son aventuras únicas. Excepto, ya os digo que algunas están enlazadas, tienen que ser continuas, son únicas y descubres mucho el cariño que había de esos autores por contar muchas cosas, hacerlo bien y sobre todo por mostrarse espectaculares. Vais a ver tanto en Valerian, la serie clásica es brutal, y Sing With Love aplica eso. O sea, tienes que tener algo de increíble, cósmico, maravilloso. Ese sentido de la maravilla que hablo muchas veces con Marvel, por ejemplo, que hablo con algunos mangas, Valerian lo cumple. Tú vas a cada tomo y Valerian lo tiene. Y Sing With Love lo tiene. Es una obra muy muy digna que podría incluirse perfectamente dentro de la serie de Valerian y funcionaría en una de sus historias. También os lo digo, no vayáis a buscar aquí una ciencia ficción sesuda, no vayáis a buscar una ciencia ficción social, no vayáis a buscar nada más de lo que es. Es un gran espectáculo que disfrutar y pasárselo bien. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of